mutua admiración sin conocerse. Mario había leído El coronel no tiene quien le escriba, incluso en la traducción al francés, y Gabo probablemente soñaba con publicar en Seix Barral, la editorial de Mario, y con ganar el premio Biblioteca Breve. Estaban en Caracas porque Mario había ganado el premio Rómulo Gallegos, que se entregaba cada 5 años y que estaba dotado de un dinero cuantioso, para entonces y aún ahora, $22.000, que el año 67 eran 200 o 300.000 euros, ¿no? Era mucho dinero para un escritor. Al poco tiempo, bueno, en el momento en que se conocen, y en el bar Humboldt, el bar del Hotel Humboldt en Caracas, Gabo le dice a Mario: debemos escribir una novela a 4 manos sobre la guerra entre Perú y Colombia. Ya digo, en ese momento Mario era el genio más genial. Y Gabo estaba a punto, claro, de consagrarse con 100 años de soledad. Gran jefe inca, le dice en el aeropuerto de Maiquetía. Inmediatamente Gabo se propone convencer a Vargas Llosa de mudarse a Barcelona. Gabo ese mismo año se muda con Mercedes y con Rodrigo y Gonzalo, sus hijos, a Barcelona, año 1967. 3 años después, Carmen Balcells, prodigiosa agente literaria, probablemente la criatura más inteligente que he conocido, mucho más inteligente que los genios Vargas Llosa y García Márquez, convence a Mario de dejar Londres, de dejar su trabajo como profesor universitario y de mudarse a Barcelona para estar cerca de ella y para estar cerca de los Gabos. Mario estaba renuente, no quería dejar su trabajo como profesor. Carmen le ofrece un sueldo mensual, un salario fijo, el doble de lo que Mario percibía en Londres como profesor. Y acaba entonces por convencerlo. Los Vargas Llosa se mudan a la calle Ocio número 50 en el barrio de Sarriá, a solo una cuadra, a menos de 100 pasos de donde vivían los García Márquez, en la calle Caporata número 6, en Sarriá. Eran pues grandes amigos. Escribían por las mañanas, Mario mucho más temprano, Gabo con un mameluco azul, y por las tardes se veían casi todas las tardes, generalmente en el piso del apartamento de Gabo. Gabo era mucho más musical y mucho más humorístico que Mario. Esto al comienzo a Mario no le molestaba, luego quizá empezó a irritarle. Gabo, además, fina cortesía de Carmen Balcells, se permitía eventualmente, antes de poner vallenatos y de ponerse a bailar en su apartamento, celebrando la vida con espíritu caribeño, se permitía de vez en cuando un porrito. Mario no. Gabo era un genio musical, humorístico, intuitivo. Mario era un genio más cerebral, más intelectual, más disciplinado, un novelista táctico, ¿no? Todo iba bien. Nadie podría haber imaginado que pocos años después Vargas Llosa le daría un puñetazo a García Márquez en un teatro mexicano. Alguna gente pensó que era por discrepancias políticas. Yo estoy convencido de que no fue así. Sin embargo, es verdad, creo, que el año 1971, cuando la dictadura cubana, que ambos genios apoyaban sin reservas, arresta al poeta Heberto Padilla, en ese momento hay una primera fisura, una primera grieta entre ambos genios, entre Mario y Gabo. Porque Vargas Llosa, que ha sido siempre muy comprometido políticamente, mucho más de lo que era García Márquez,
organiza que un número de intelectuales firmen una carta contra Fidel Castro, exigiéndole la liberación del poeta Padilla. Plinio Apuleyo Mendoza, un escritor colombiano, amigo de ambos genios, hace firmar a Gabo ese manifiesto o esa carta al dictador cubano sin consultarle. Gabo se entera al día siguiente, monta en cólera, le exige a Plinio que retire su nombre. Y en efecto retiran el nombre de García Márquez y también el de Cortázar. Ambos, Gabo y Cortázar, seguirán apoyando la revolución cubana hasta el final de sus vidas. Yo creo que en ese momento Mario sufre una primera decepción de García Márquez. Es una decepción de índole política, ¿no? Porque Mario rompe con la revolución cubana y como consecuencia de ello empieza a lloverle una artillería de grueso calibre que no cesa, ¿no? Estamos hablando del año 1971. Era muy infrecuente que en ese momento un intelectual latinoamericano rompiera con Fidel Castro y con la revolución cubana. Vargas Llosa tuvo ese valor. García Márquez prefirió seguir siendo amigo de Fidel, ¿no? Yo creo que esto empezó a distanciarnos. Luego, en base a lo que yo he podido investigar, hubo otra decepción para Mario. Fue el año 1974. Ese año, Vargas Llosa y su esposa Patricia y los 3 niños, Álvaro, Gonzalo y Wanda Jimena Morgana, dejan Barcelona después de vivir 4 años en esa ciudad. Y zarpan en el barco de bandera italiana Rossini desde el puerto de Barcelona hasta el Callao. Habían resuelto mudarse a Lima. Patricia necesitaba ayuda doméstica, ¿cómo no comprenderla? Mario hizo la concesión de mudarse a Lima. En el Perú había todavía una dictadura militar de izquierdas. A poco de que, bueno, algo muy tremendo va a ocurrir en ese barco, ¿no? Xavi Allén lo ha contado en aquellos años del boom, pero con apenas 2 líneas pudorosas. Pero en el barco ocurre algo tremendo, ¿no? Vargas Llosa conoce a alguien y su matrimonio bien avenido con Patricia va a sufrir una crisis profunda, ¿no? Tanto Carmen Balcells como García Márquez, que creían en las brujas y en las videntes y que eran supersticiosos, le dicen a Mario, ten cuidado, hay un peligro, un riesgo en ese barco. Mejor no te embarques, algo malo va a pasar. Pero Mario, más racional, más cerebral, no les hace caso. Algo tremendo pasa en el barco, no lo voy a contar para no estropear la novela. Pero a poco de llegar a Lima, el dictador peruano de izquierdas, Velasco Alvarado, cierra, o quiero decir mejor, confisca 2 periódicos muy influyentes en el Perú, El Comercio y La Prensa, además del Correo y Última Hora. Vargas Llosa condena ese zarpazo contra la libertad de prensa. García Márquez, en cambio, de paso por Lisboa, lo aplaude y dice que la libertad de prensa en el Perú era una libertad burguesa, para la prensa burguesa, y que Velasco Alvarado había hecho muy bien en cargarse a esos periódicos. Para mí, esta fue una segunda gran desilusión de Vargas Llosa respecto de García Márquez. Ahora bien, en 1976, febrero, en un teatro mexicano, a minutos de proyectarse un documental, Odisea en los Andes, sobre este equipo de rugby uruguayo, cuyo avión había caído en la cordillera de los Andes y cuyos sobrevivientes habían tenido que comer
los restos de sus compañeros para sobrevivir. En vísperas decía de que a pocos minutos de que se proyectase ese documental, apareció García Márquez sonriendo, risueño siempre, inmensamente cómodo en su piel y en sus huesos. Había vendido 3 millones de ejemplares de 100 años de soledad y 1 millón de ejemplares de sus títulos al comienzo contrariados, y le dice hermano, hermanazo a Vargas Llosa. Y Vargas Llosa le da un puñetazo. Y Vargas Llosa sabe pegar. A mí nunca me ha pegado, no todavía, pero sabe pelear, sabe pegar. Lo aprendió en un colegio militar cuando tenía 14 años. Y lo derribó, lo tumbó, lo dejó knockout, brevemente inconsciente. La gran pregunta es, por tanto, ¿por qué le pegó? Mario, antes de pegarle, o al tiempo que le pegaba, le dijo: esto es por lo que le hiciste a Patricia. La gran pregunta es, por tanto, ¿qué le hizo, si algo le hizo? Porque los novelistas tienen siempre una imaginación muy fértil y calenturienta. ¿Qué le hizo García Márquez a Patricia? Esta es la gran pregunta que da origen a la novela, ¿no? Alguna gente despistada o mal informada cree que Vargas Llosa le pegó a García Márquez porque García Márquez seguía siendo comunista y Vargas Llosa ya no lo era. Yo creo que es una interpretación profundamente errónea de lo que ocurrió. Otra gente cree que Vargas Llosa tenía celos o envidias literarias de García Márquez. Yo estoy convencido de que no. He conocido a ambos genios y creo que Vargas Llosa es incapaz de envidiar de una manera ponzoñosa y violenta a un colega escritor, más todavía que era su gran amigo, ¿no? Llevaban casi una década siendo amigos. Al menos conmigo y al comienzo de mi carrera, Vargas Llosa ha sido siempre de una inmensa generosidad. Entonces, si no fue por razones políticas y tampoco por razones literarias, porque ambos vendían muy bien y ambos estaban absolutamente aclamados, glorificados por la crítica. Vargas Llosa había publicado Pantaleón y las visitadoras en 1973 y esa novela había vendido muchísimo. Luego él contó que de todas las novelas que ha escrito, esta es la que más lo ha divertido, que la escribió riéndose a carcajadas. Volvemos entonces a la cuestión de fondo. ¿Por qué le pegó? Yo he tratado de armar el rompecabezas desde que conocí a Vargas Llosa y a su familia, y fui muy amigo de ellos, en particular de sus hijos, desde que conocí años después a García Márquez. Vargas Llosa y sus hijos nunca me quisieron contar en detalle qué había pasado. Álvaro me dijo, esquivando el tema, quitándole el cuerpo, que Gabo le había hecho algo muy feo a su padre. Cuando le pregunté a García Márquez en Washington a mediados de los 90, en casa de César Gaviria, por qué se había peleado con Vargas Llosa, me dijo, yo no me peleé con él, él se peleó conmigo. Yo insistí y él me dijo, habla con mis amigos, yo no te puedo contar nada. A Vargas Llosa también se lo había preguntado con mucha delicadeza, con mucha timidez, en Paracas, a mediados de los 80, o sea, 10 años antes de que Gabo me dijera, habla con mis amigos, ¿no? Y Mario me dijo, de ese tema yo no voy a hablar, que se encarguen de investigar mis biógrafos.
Era una invitación para que yo hiciera preguntas, ¿no? Y además yo me he pasado la vida entera haciendo preguntas, ¿verdad? Entonces, como Mario y Gabo no querían hablar, y desde luego sus mujeres tampoco, y sus hijos muy en diagonal y esquinadamente, yo les tomé la palabra a ambos y dije, bueno, voy a empezar a hacer preguntas. Gabo me había dicho que hablen mis amigos. Yo tenía un programa de televisión en Miami, todavía lo tengo. Hago televisión hace 40 años y he hecho muchas entrevistas, por tanto he hecho muchas preguntas. Preguntar es parte de mi oficio, ¿no? Entonces, invité a ese programa a 3 amigos muy cercanos de García Márquez. Álvaro Mutis, colombiano afincado en México, que se había ido de Colombia acusado de una estafa. Un pirata, encantador. Tomás Eloy Martínez, argentino, que le había hecho la entrevista y la portada a Gabo de lanzamiento de 100 años de soledad, una revista de Buenos Aires, en 1967, que enseñaba en New Jersey, y Plinio Apuleyo Mendoza. Separadamente los entrevisté. Luego de la entrevista hablamos largamente en el hotel, tomando unos tragos. Cada uno me daba su versión. La versión de ellos, que era la versión, digamos, del campo de García Márquez, comprensiblemente favorecía a García Márquez. Básicamente ellos me decían, no pasó nada o no pasó gran cosa. En realidad es un malentendido. Mario se imaginó unas cosas y se atacó de celos y realmente Gabo no hizo nada malo. Pero claro, eran sus amigos íntimos, ¿no? En el campo de Vargas Llosa era más difícil encontrar versiones porque en general, bueno, los amigos de Mario suelen ser muy cuidadosos y tratan de no decir nada que pudiera disgustarle, ¿no? Álvaro me había dicho, bueno, García Márquez le hizo una cosa muy fea. Yo había conocido muy joven a un periodista peruano de origen vasco, Francisco Igartua, Paco Igartua, director del semanario Oiga. Yo colaboraba en Oiga. Paco estuvo en el momento del golpe, del puñetazo, estuvo ahí, en ese teatro mexicano. Él vio el puñetazo. No lo grabó, nadie lo grabó. No había celulares, no había YouTube. Si esto hubiera ocurrido ahora, 2023, habría sido un escándalo global en todas las lenguas, ¿no? Pero claro, nadie lo grabó, nadie siquiera fotografió el momento de Gabo caído. Después Gabo al día siguiente se hizo unas fotos con el ojo morado y las guardó, y ahí están. Pero no hay más pruebas del momento del legendario histórico del puñetazo. Y Paco Igartua, que estuvo, que lo vio, y que luego esa misma noche cenó con Mario y con Patricia Llosa. Mario además pidió 2 vasos de leche. Esto fue lo que me contó Paco y lo que él escribió en sus memorias. La versión de Paco Igartua no era necesariamente compatible con la versión de los amigos de Gabo. Tanto Paco Igartua, que estuvo ahí y vio el puñetazo, como Álvaro, hijo mayor de Mario, y en mi opinión, una mente brillante y probablemente un hombre aún más inteligente que el padre. Bueno, me dijeron, no, es que algo serio pasó. Y algo serio tendría que haber pasado al menos en la cabeza de Mario, ¿no? No es verosímil para mí, que he tratado de armar el rompecabezas, que Mario le diera un puñetazo por un capricho, por una cosa antojadiza, por una arbitrariedad, porque no me gustó lo que dijiste de la libertad de prensa en Perú o de Fidel Castro. No. Algo tremendo, algo profundo, algo doloroso tenía que haber ocurrido. Pero la novela se atreve con cierta irreverencia quizá, a penetrar en o a asaltar la intimidad de los genios, porque a lo mejor no pasó todo lo que Mario imaginó que había pasado, o a lo mejor sí pasó
todo lo que a Mario le contaron que había pasado. Este es el tema quemante de la novela, ¿no? ¿Qué pasó entre Patricia Vargas Llosa, que en ese momento estaba separada de Mario, ni no diré más, pero tiene que ver con el momento aciago del barco Rossini entre Barcelona y el Callao? ¿Qué pasó entre Patricia y García Márquez entre el año 74, mediados, cuando Mario se separa de Patricia, y noviembre de 1975? Cuando muere Franco, Mario está dictando clases en Nueva York, en la Universidad de Columbia, y ya se ha reconciliado con Patricia. En ese año o poco más, ocurrió una traición por parte de García Márquez. García Márquez le fue desleal a Vargas Llosa y por eso el genio peruano dejó nocaut al genio colombiano. Esta es la gran pregunta que anida en la novela, esta es la gran pregunta que yo he tratado de responder. No es un libro de historia, no se ciñe a los hechos históricos, pero parte siempre de los hechos históricos, de los hechos reales. No es una crónica periodística, pero la investigación del libro se ha desprendido de mi curiosidad periodística. Preguntar a los amigos de Gabo y a los amigos de Mario, a los hijos de Mario, no he conocido a los hijos de Gabo, ¿qué pasó? Cuéntame off the record qué pasó. Por supuesto yo nunca les decía, porque quizá algún día más adelante, si me animo y si no me paraliza el miedo, me gustaría escribir una novela sobre eso. Mario me había dicho que investigue mis biógrafos, ¿no? Que lo cuenten ellos. La invitación estaba planteada. Quiero aclarar un poco para ir terminando, porque me gustaría que, si así lo desean, ustedes hagan algunas preguntas también, que esta es una novela escrita con profunda admiración, ¿no? Es decir, si dos escritores irrelevantes, mediocres, se pelean a golpes en un parque, a ustedes y a mí esto no nos interesaría en absoluto, ¿no? Si Boris Izaguirre irrumpe en este salón y me da una bofetada, nadie va a decir, caramba, este es un tema novelesco literario y voy a escribir un libro sobre por qué Boris se enojó con Jaime, ¿verdad? Pero estamos hablando de dos genios que yo, aún antes de conocerlos, he leído con profunda admiración, que han tenido una influencia capital en mi carrera como escritor, y a los que después he podido conocer en persona. Entonces, a García Márquez no pude entrevistarlo, nunca quiso darme una entrevista, pero hablé con él y me sorprendió, porque cuando nos conocimos en Washington me dijo, ¿sabes qué he leído? No se lo digas a nadie. Estaba en París con Tomás Eloy Martínez, compramos tu novela, me gustó. Quizá era una fábula, ¿no? Quizá me mintió, pero lo hizo con maestría, yo le creí. Y bueno, de Vargas Llosa o de los Vargas Llosa he sido en otros tiempos muy amigo, muy cercano. Entonces yo he escrito esta novela porque los he leído, los he conocido, los he admirado y sigo admirándolos. Con Vargas Llosa he tenido un par de desencuentros, siempre por las peores razones, ¿no? Razones políticas, porque yo no quise salir a marchar contra Fujimori, las marchas a mí siempre me han dado mucha pereza, o porque ellos apoyaban a Toledo y yo no, o ellos apoyaban a Humala y yo no. Es completamente ridículo que dos amigos, no digamos dos escritores, ¿no? Dos amigos se peleen porque uno vota por A y el otro vota por B, ¿no es cierto? Uno esperaría que si son escritores o artistas, o en mi caso aspirante a, tengan suficiente grandeza intelectual y moral como para encontrarse como amigos por encima de esas minúsculas, pasajeras diferencias políticas. Dicho eso, sin embargo, a menudo nos peleamos, como yo me he peleado con los Vargas Llosa, por estas razones completamente
ridículas que vistas en retrospectiva no justificaban la querella o la rencilla, ¿no? Bien, esto es lo que quería contar. Vargas Llosa decía que un escritor, así como un pintor está siempre pintando variaciones sobre un mismo cuadro perfecto, un novelista siempre trata de escribir la obra maestra, ¿no? Siempre está insatisfecho con lo que ha publicado y cree que debe escribir algo mejor, más rico, más completo, algo que perdure en el tiempo, ¿no? Que sea una obra de arte. Él lo logró y muy temprano, ¿no? En los 60, o sea, cuando tenía 30 y tantos años. Yo creo que lo logró principalmente con Conversación a la Catedral, luego con La Guerra del Fin del Mundo. García Márquez lo